El que el láser no sea invasivo se puede ver reflejado clínicamente. ¿De qué manera? Por ejemplo, habitualmente cuando nosotros hacemos un corte de encía para una toma de impresión o para un tratamiento de encías porque sangran un tratamiento periodontal, inmediatamente nosotros vamos a cortar tejido sano y tejido enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando trabajamos con láser? Lo primero que ocurre es que nosotros vamos a tener coagulación, un corte limpio y un corte sin contaminación. Por ende, las células van a ir a reparar más rápido. Si yo hago un frenillo en un niño, puedo trabajar sin anestesia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en forma superficial. ¿Bien? Porque los láseres de diodo, en este caso, van a trabajar, ¿por qué? Por lo que se llama disrupción del tejido. Es como si acercaríamos nosotros un cuchillo caliente sobre un pan de manteca, entonces las células se van a ir vaporizando. Ahora, con el mismo láser, si yo quiero hacer una toma de impresión para colocar una carilla, por ejemplo, regulando la energía, la cantidad de luz que yo voy a administrar en función al biotipo que tenga ese paciente, voy a lograr, por ejemplo, que las estructuras de colágeno del tejido se retraigan y luego vuelvan a su estado normal. ¿Cuáles son las ventajas por las cuales el láser fue creado? El láser fue creado honestamente para hacer caries sin torno y sin anestesia. Esos fueron los orígenes en odontología del láser dental. ¿Cómo funcionaba esto? Necesitamos una longitud de onda que tenga afinidad por las moléculas de agua. Entonces aquí viene la gran pregunta. Todos los tejidos de la cavidad oral contienen agua. Entonces, si yo trabajo con un láser, llámese de diodo o de Erbium-YAG, voy a trabajar por afinidad a los cromóforos, como dijimos hoy. Diodo, melanina o hemoglobina. Láser de Erbium-YAG o Erbium-Cromo, moléculas de agua. El láser es tan rápido que en 0,003 milisegundos calienta las moléculas de agua de los tejidos y por un proceso que se llama, en el caso de los láseres, con afinidad por las moléculas de agua, ablación termomecánica mediada por agua, funciona como una olla a presión. Esas moléculas de agua absorben la energía, se calientan a tal punto que implotan desde adentro hacia afuera. Por eso, no le damos tiempo a la membrana a que despolarice y transmita al umbral doloroso una respuesta de dolor. Eso es en el caso de los láseres de Erbium-YAG. En el caso de los láseres de diodo, que trabajan por vaporización de células, donde la gente piensa, hay olor a quemado, hay un churrasco, me está prendiendo fuego, o esto me va a cortar como las películas media cara, como Highlander, es como la guerra de las galaxias. No, ¿qué ocurre con los láseres de diodo? Los láseres de diodo trabajan en forma tan rápida donde la energía es absorbida por el cromóforo, en este caso llámese sangre o llámese hemoglobina, y no va a transmitirse ese calor al tejido celular subcutáneo. Por eso la energía es absorbida y el calor es superficial. Tan simple como poder hacer una frenectomía en un niño de 2 años o en un bebé prácticamente sin anestesia. Habitualmente los odontólogos estamos acostumbrados a realizar frenectomías, gingivectomías, hiperplasias con instrumentales mecánicos. ¿Qué diferencia o qué ventaja me va a dar el láser respecto a estos tratamientos convencionales? El primero y fundamental es el sangrado. Cuando nosotros tenemos sangre no vemos bien nuestro lugar de trabajo, no podemos tomar una impresión con CAD/CAM, que hoy están prácticamente de moda y toda la odontología es CAD/CAM. No podemos hacer un diseño gingival porque tenemos sangrado y nuestra visibilidad es mucho menor. El láser nos permite sin anestesia y sin dolor, o en algunos casos con anestesia tópica simplemente, realizar todos los procedimientos sobre tejidos blandos. Llámense gingivectomías, llámense frenectomías, llámense hiperplasias, llámense aftas. ¿Cuántas veces viene un paciente nuestro con aftas o con herpes con un dolor que con el láser se lo quitamos en forma inmediata? ¿Cuántas veces viene un paciente con un hemangioma, tengo una mancha en el labio o en el carrillo y no me la puedo quitar? Sin hacer una intervención quirúrgica que implica sangrado, corte, dolor y sutura, porque con los láseres nosotros no estamos suturando, resolvemos en forma inmediata esa patología del paciente. Pero como les dije al principio, ¿qué es lo más importante? El beneficio de ese paciente. ¿Saben cuál es la medicación de ese paciente luego de una intervención quirúrgica con un láser de diodo? Un ice cream, un helado. Eso es lo que le decimos al paciente. Automáticamente el paciente sale de la consulta, se toma un helado y lo hacemos citar o lo recitamos a las 24 horas. Ni el paciente ni el profesional pueden observar la regeneración y la reparación de tejidos. Esto no ocurre simplemente en cirugía, esto ocurre en ortodoncia, cuando liberamos un canino o hacemos una operculotomía. Esto ocurre para liberar un tercer molar retenido.
¿Esto ocurre cuando en implantología hacemos una incisión para levantar un colgajo? ¿O esto ocurre en implantología cuando descubrimos en segunda fase de cirugía un implante? Es decir, son múltiples los usos en tejido blando que nosotros podemos utilizar, tanto con la longitud de onda de diodo como con la longitud de onda de Erwin-Yang, porque los dos son afines a los tejidos orales. El tercer beneficio del láser, como dijimos, es el paciente. Ese paciente que no va a sentir un dolor ni va a tener un edema posterior, ese paciente que no va a tener una sutura que luego va a haber que retirarla y ese paciente que va a tener una cicatrización mucho mayor a la convencional. Los ortodoncistas son los que menos utilizaban el láser hasta hace 5 años atrás, pero hoy los ortodoncistas podemos decir que son los más beneficiados en utilizar láser. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos en un tratamiento ortodóntico, ¿qué es? Las hiperplasias gingivales, porque las encías crecen por falta de higiene sobre los brackets. Entonces, estas hiperplasias se realizan con láser, sin anestesia, sin suturas y sin sangrados. Segundo, tenemos un canino retenido o una pieza retenida y nosotros lo que queremos hacer en un solo acto quirúrgico para ganar tiempo es liberar esa pieza y colocarle un bracket. Si no, antes, ¿qué se hacía? Se liberaba esa pieza, se colocaba un cemento quirúrgico, se recitaba al paciente porque los brackets no se podían pegar. Hoy con un buen cemento y con un buen láser nosotros podemos pegar el bracket en forma inmediata. Pero ahí no termina. ¿Cuál es el mejor beneficio de los ortodoncistas? Que hoy aceleran los tratamientos de ortodoncia. ¿Qué significa que aceleran los tratamientos de ortodoncia? Que hoy el láser, así como dijimos que elimina tejido, nos permite a nosotros regenerar tejido, favoreciendo las neoformaciones óseas y las reabsorciones óseas. Entonces, cuando un tratamiento de ortodoncia antes nos duraba entre cita y cita aproximadamente 30 a 40 días, hoy están renovando esos arcos en 25 días, 18 días. ¿Por qué? Porque hay unos estudios, y esto está publicado, donde los láseres contribuyen a la aceleración y a la regeneración de nuevos tejidos. Por ende, los ortodoncistas, que eran los que menos utilizaban el láser, hoy prácticamente realizan la mayoría de sus procedimientos con láser. El láser en periodoncia debía ser una herramienta fundamental, exactamente igual que un ultrasonido. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos enfermedad periodontal? ¿Por qué los pacientes acuden con enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías? ¿Cuál es la primer sintomatología? El sangrado. El sangrado es la causa de una inflamación. ¿Quién produce esta inflamación? Los microorganismos, una vez más, que viven en nuestra flora oral todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Estos microorganismos se alojan en la bolsa periodontal, en ese famoso bolsillo. Y allí comienza nuestra enfermedad o la etiología de esta enfermedad, desde una inflamación hasta una pérdida ósea. ¿Qué hace el láser? Lo mismo que en endodoncia. El láser mata microorganismos, mata bacterias. ¿De qué forma? Por transmisión de calor. Un calor sumamente accesible para poder matar una bacteria sin provocar un cambio en la estructura del diente. Y ahí ya manejaríamos energías y frecuencias, que no es el caso, y manejaríamos tipos de láser, que no es el caso. Pero hoy podemos decir que los láseres son una herramienta fundamental en la periodoncia. ¿Qué logramos o qué queremos en periodoncia con un láser? Dos aspectos: matar microorganismos y regenerar tejidos. Tradicionalmente la enfermedad periodontal era tratada con ultrasonidos para eliminar el cálculo supra o subgingival y luego con una técnica quirúrgica que generalmente provocaba una recesión de las encías. ¿Cómo es el procedimiento con láser hoy? El procedimiento con láser hoy es: pasamos un láser para descontaminar. Segundo mito, el láser no quita cálculo, no saca sarro. Luego de pasar el láser, nosotros debemos utilizar en forma manual o en forma de ultrasonido la eliminación del cálculo supra o subgingival y luego, de acuerdo al láser que tengamos, a la longitud de onda que tengamos, volvemos a pasar 1 o 2 láseres más. ¿Para qué? Para terminar de matar microorganismos y para estimular la regeneración de los tejidos. Acude un paciente con sangrado a la consulta. Le pasamos un láser, le decimos a ese paciente que acuda a la consulta a las 24 y 48 horas y ni el profesional ni el paciente pueden ver cómo sus encías mejoraron. ¿Pero mejoraron porque el láser es mágico? No, mejoraron porque el láser eliminó las bacterias que estaban en la bolsa periodontal que provocaban esa inflamación. Bien. Dentro de las patologías orales tenemos los herpes, tenemos las aftas.
¿Qué ocurre hoy? Nosotros decimos cuando antiguamente venía un paciente con herpes o con afta, tenemos que dejar pasar un proceso, el proceso evolutivo de este virus. Hoy nosotros podemos interrumpir ese proceso utilizando láser. El paciente con aftas por lo general no puede alimentarse bien, no puede hablar. ¿Por qué? Porque simplemente tiene dolor. Utilizando un láser adecuado de baja potencia, nosotros podemos en forma instantánea eliminar ese dolor de ese paciente, esa molestia superficial. Despolarizamos la membrana, inactivamos el virus y regeneramos tejido. Automáticamente es una patología donde aquellos que utilizan láser y la utilizan sobre estos aftas o sobre estos herpes, pasás a ser, como decimos nosotros mundanamente, semidioses, porque es un tratamiento muy difícil de poder cobrar al paciente, pero como un beneficio muy, muy grande para ese paciente. Aquellos profesionales que utilizan láser tienen un gran cambio en sus consultas. Nosotros siempre decimos lo mismo. El primer cambio es la curva de aprendizaje, ¿no? Porque todos le tenemos miedo, como es algo que no nos enseña en la universidad y como nosotros decimos que tardamos 5 años para poder tallar una cavidad, no podemos esperar 5 años sin utilizar un láser. La curva de aprendizaje es larga por un desconocimiento. A medida que vamos centrándonos y vamos perdiendo ese miedo, y a medida que el profesional comienza a utilizar la tecnología, primero comienza tímidamente, haciendo cosas sencillas, pero luego, al cabo de 2 o 3 meses, no puede hacer procedimientos sobre tejidos blandos si no tiene un láser. Y yo siempre recomiendo que el láser esté a la vista. Si el láser está a nuestras espaldas, no lo vamos a utilizar porque no lo vemos. Nos vamos a acordar de ese equipo hasta que hagamos nuestra curva de aprendizaje cuando lo veamos. ¿Cuál es el primer problema que tienen aquellos odontólogos que utilizan láser? Si no quieren trabajar, es el primer error, porque cada vez van a acudir más pacientes a esa consulta. Como dijimos al principio, el más beneficiado va a ser el paciente. Entonces, aquellos odontólogos que quieran trabajar poco, lamentablemente van a trabajar mucho más, porque cada vez tendrán más pacientes, porque compararán estos pacientes los tratamientos tradicionales con los tratamientos con láser y todos queremos lo mejor para nosotros a la hora de ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces el láser, el principal problema que tenemos es que vamos a tener mayor demanda y mayor flujo de pacientes. Luego, cuando empecemos a ver nuestros postoperatorios, nuestros tratamientos no invasivos, nuestras no suturas y nuestras regeneraciones de tejido, vamos a tratar de utilizar el láser siempre que podamos en un tejido blando. Lo único donde no vamos a poder utilizar un láser de diodo, en este caso es sobre un tejido duro, llámese hueso o diente, para lo cual tendremos una longitud de onda acorde a ello. El láser es una herramienta hoy fundamental en la consulta. ¿Por qué? Porque nos permite transformar nuestros tratamientos complejos o nuestros tratamientos en los cuales nosotros derivamos en tratamientos sencillos. Simplemente, si no hacemos odontopediatría, no haríamos los frenillos. ¿Por qué? Porque deberíamos ir con la aprehensión a ese paciente, internarlo, hacerlo en un quirófano o simplemente derivarlo a un cirujano maxilofacial para que lo atienda, para que lo suture, para que lo duerma. Pero eso no es lo más importante. El cirujano maxilofacial no es odontopediatra y no le va a dar a ese paciente la seguridad y la tranquilidad de un odontopediatra. Ahora, si yo soy odontopediatra y tengo un láser de diodo en mi mano, seguramente voy a hacer una frenectomía porque ese paciente va a estar motivado a recibir el láser y ese paciente que hoy lo estaba derivando lo voy a atender y esa fuente de recursos que hoy yo la estaba dejando de hacer en mi consultorio me generará muchos más recursos. El tema es el siguiente. No solamente para un frenillo, sino ¿para qué? Para una impresión, para una prótesis, para una carilla. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando nosotros nos tallamos y vamos a tomar una impresión o vamos a colocar una carilla? No nos adapta, porque tenemos mucha isquemia, por ejemplo en la encía, o porque tenemos mucho sangrado en la encía. ¿Qué hacemos? Habitualmente nuestro procedimiento, nuestra técnica habitual, quirúrgica y traumática. Cortamos, no podemos poner nuestra carilla, no podemos poner nuestro braque en ortodoncia porque tenemos sangrado. Entonces derivamos a ese paciente a su casa, ocupamos un turno más y lo hacemos regresar. Hoy lo que nos permite el láser es la inmediatez. Hoy vivimos en un mundo donde los tratamientos deben ser resueltos de la mejor manera posible y lo más rápido y eficazmente posible. Siempre basados en lo que es la etiología y lo que es la patología y las técnicas de curación. Entonces, el láser, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir transformar aquello complejo en un tratamiento sencillo. ¿Qué ocurre con la periodoncia?
A nosotros nunca hacemos periodoncia. ¿Por qué? Porque decimos al paciente le sangran las encías, simplemente hacemos una técnica de VAS o una técnica de cepillado y hacemos una ligera eliminación de cálculo subgingival y derivamos al periodoncista. Hoy nosotros podemos tomar en forma inicial esa enfermedad, descontaminar, y si este paciente tiene una agresión mayor o una pérdida ósea, podemos contribuir trabajando codo a codo con el láser, con el periodoncista desde la odontología general, regenerando tejidos. El láser lo podemos decir que es un gran elemento de diferenciación. Los inicios del láser, como dijimos, son de hace 20 años atrás. ¿Cuál es el futuro del láser? Hoy podemos decir, aprovechando la imagen que tenemos por detrás, que estamos en la cresta de la ola. Hoy la odontología aceptó el láser, las universidades aceptan el láser, los profesionales preguntan por el láser. Es decir, ¿cuál es el futuro del láser? El futuro es hoy. El láser no tiene futuro, el láser es hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Cuando iniciamos con esto, muy pocos tratamientos eran para ser utilizados con láser. Hoy podemos decir que el 99,9% de los tratamientos utilizan láser. ¿Por qué hay pocos profesionales que utilizan láser? La respuesta es una sola, no lo conocen. ¿Por qué no conocen el láser? Porque las universidades, porque los posgrados, porque los profesionales no se atreven a utilizar. Entonces aquí comienza lo que es un gran mito. Ante lo desconocido, mi primer mecanismo de defensa es decir, esto no sirve. Pero yo invito a todos aquellos profesionales que dicen que el láser no sirve a que nos cuente cuántas veces han utilizado el láser y en qué procedimientos. El principal error de esto es que nosotros pensamos como odontólogos y debemos pensar como pacientes. El más beneficiado cuando utiliza el láser es el paciente, por 3 ítems. Primero, que los tratamientos son menos invasivos. Por ende, al ser menos invasivos, son más conservadores, son menos traumáticos, prácticamente asintomáticos sus posoperatorios. Son menos invasivos porque las técnicas que nosotros utilizamos cuando utilizamos láser son técnicas mucho más precisas. Y el láser, sin entrar en detalles en qué tipo de tecnología es, nos permite a nosotros trabajar, a diferencia de lo que el odontólogo trabaja convencionalmente, que son elementos de corte, elementos traumáticos, elementos que se interponen entre la mano y el tejido del paciente, trabajamos con luz. Una luz tan potente que a nosotros nos permite hacer 2 factores importantísimos en odontología: cortar o eliminar un tejido o hacer crecer un tejido. Por eso la precisión es 100% efectiva.